equipo Mentor, un gusto tener todas estas personas hoy conectadas aquí. Buenos días, por ahí veo que nos están saludando en el chat. Buenos días para todos. Espero que estén muy cómodos en sus casas o en sus oficinas para poder iniciar este ciclo sobre propiedad intelectual que iniciamos en el marco del proyecto Mentor y además apoyados por el CATI. Hoy vamos a iniciar este primer ciclo con Alejandro Chía, pero para que presente Alejandro el que corresponde, voy a presentarles yo a ustedes al profe Arturo Melo. El profe Arturo es un profesor de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Es asesor en transferencia de conocimiento de la División de Extensión de Bogotá, la DEF. Hace parte del grupo ITP, Innovación, Transferencia y Propiedad Intelectual, que presta servicios a la Universidad Nacional de Colombia en estos temas. Es decir, estamos hoy con los especialistas, con los expertos. Profe Arturo, presente por favor a nuestro conferencista. Bueno, buenos días, primero que todo, a todas las personas que nos asisten a este ciclo, digamos, de propiedad intelectual. Queremos también invitarlos, pues, a que sean constantes con este ciclo. Lo interesante que tenemos es que queremos, digamos, que las personas se nos formen, ¿no es cierto? Tener 4 sesiones específicas. La primera sesión es en generalidades, la segunda sesión tiene que ver con eh, marcas y la tercera y la cuarta serán un taller, digamos, de vigilancia tecnológica donde ustedes van a participar en cómo hacer esa vigilancia tecnológica para registrar las nuevas patentes que ustedes tengan. Lo hemos llamado a este primer ciclo de la investigación a la protección y esperen que el próximo año, digamos, seguiremos de la protección a la comercialización, ¿no es cierto? Esperamos, digamos, que todos los asistentes poderlo certificar, digamos, al final de estos 4 ciclos. Esa es parte de nuestro ejercicio. Queremos que se nos formen, queremos que nos ayuden y que se nos vuelva un tema, digamos, cultural, el tema de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Parte de esa transferencia de conocimiento que necesita nuestro país para desarrollarnos. Bienvenidos a todos. Y permítame presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Es Alejandro Chía. Alejandro Chía, digamos, es abogado especialista de nuestra división de extensión acá en la sede de Bogotá. De tal manera que, eh, pues, estamos, como lo decía, única con el especialista en temas de propiedad intelectual. Él es abogado de la Universidad Nacional, es economista, digamos, es especialista en propiedad intelectual precisamente. Señor, de hecho, pues, bienvenidos. Alejandro, ¿me escuchan, por favor? ¿Inconveniente? Sí, te escuchamos, profe. Sí, se escucha bien. Listo, Alejandro, entonces le doy yo creo la bienvenida a Alejandro para que demos inicio a este ciclo de capacitaciones, ¿vale? Mónica y Anita, si me ayudan. Claro que sí. Profe Alejandro, ¿puede usted abrir su micrófono? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señor, fuerte y claro, bienvenido. Listo, muchísimas gracias y bienvenidos a todos y todas a este espacio de la Universidad Nacional. Es un espacio que nos permite poder afianzar esas 3 funciones misionales que son la investigación, la extensión y la academia a través de un entrelazamiento que se concreta en metas y en objetivos pues, que permiten construir a este principio de la universidad, que es formar una unidad de país, una unidad de nación. Entonces, aquí la propiedad intelectual funge como uno de los elementos principales para poder propender hacia el desarrollo, ¿sí? Pero antes voy a presentar como el contexto en el cual nosotros nos movemos, desde qué punto estamos hablando. Yo hago parte del área legal de la División de Extensión de la sede de Bogotá. Nosotros trabajamos muy de la mano con TPI y con Mentor, que hace parte de la DIE, la TPI de la División de Extensión. Y básicamente, pues la División de Extensión es la oficina, la dependencia del nivel sede que se encarga de hacer la gestión de la propiedad intelectual, así como fortalecer todas las líneas de trabajo en las diferentes modalidades con miras a poder fortalecer esas líneas de acción estratégica que permitan un intercambio recíproco de saberes entre la sociedad, la academia y también pues, los diferentes sectores económicos. Yo hago parte de un equipo de abogados, este es mi equipo de abogados,
y cada uno pues tenemos como una especialidad. En la siguiente sesión les estará hablando la abogada Andrea Camila, que es experta en marcas, y esperamos que en el próximo ciclo nos pueda acompañar Carolina Valiente, que es experta en derechos de autor. Bueno, la forma como nosotros nos entrelacionamos a nivel interno de universidad es, trabajamos muy de la mano desde el equipo técnico, que lo lidera el profesor Arturo, ¿cierto? Porque, pues ya lo verán más adelante, hay que hacer un análisis en cuanto a cuál es el estado de la técnica, cuáles son esos elementos y esas particularidades que conocen los ingenieros y básicamente los desarrolladores profesionales en ciencia. Y de esa forma, pues lo que se busca es tomar ese lenguaje y traducirlo a un mundo jurídico a través de la protección y el reconocimiento de esos derechos de propiedad intelectual. También nosotros trabajamos muy de la mano con el CAPI, que ya lo mencionaban al inicio, dando pues este soporte de capacitaciones y siendo pues parte de este centro de apoyo en tecnología e innovación. Listo, bueno, entonces empecemos. ¿Qué es el derecho a la propiedad intelectual? Entonces, pues yo he dividido la parte de la presentación en diferentes elementos. Uno es la asignación de los derechos de propiedad, entender por qué es importante la propiedad intelectual. El otro es el mundo jurídico versus ese mundo real, qué es lo que yo como inventor o desarrollador tengo y cómo lo traduzco a ese mundo legal para poder contar con ese tipo de protecciones. ¿Cuáles son como los matices generales de la propiedad intelectual? Y pues algunos casos anecdóticos que nos van a dar como un contexto, dando como esa precisión de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, en cuanto a la asignación de los derechos de propiedad, es elemental, por ejemplo, verlo desde las teorías económicas. Ustedes ven, por ejemplo, esta gráfica, vemos China e India, que tiene pues un crecimiento de PIB, que es el Producto Bruto Interno de cada país, la acumulación básicamente de crecimiento económico. Y vemos que siempre hemos escuchado que China es el gran inventor del mundo. Pero mire que resulta curioso que a pesar de que hayan sido los inventores del papel, de la pólvora, de otros tantos inventos que fueron cruciales para el tema de la expansión del conocimiento y la industrialización, miremos que en 1700 no es China ni India los que despegan, sino que es Estados Unidos y Inglaterra. Entonces, pues diferentes autores, desde la sociología, desde la economía, desde el derecho, desde la ciencia política, buscan cuáles son como esas causas que permitieron el florecimiento de la revolución industrial a partir de ese 1700. Entre unos tantos elementos puede que se justifique en la correcta asignación de los derechos de propiedad. Y es que tener claridad frente a lo que se me reconoce a mí, siendo un súbdito, un ciudadano que hace parte de un Estado, pues a mí me da unas garantías mínimas para poder incentivar hacia el desarrollo y hacia poder nutrir esos procesos que yo he venido adelantando. Claro, porque yo tengo la mera expectativa de que un soberano, de que un tercero no va a venir a expropiarme lo que con tanto esfuerzo he alcanzado o ha alcanzado mi grupo de trabajo. De ahí que puede que los derechos de propiedad, esa asignación en cuanto a la propiedad industrial, el reconocimiento de esas garantías de propiedad, puedan justificar parte de ese desarrollo. Entonces vemos, por ejemplo, dentro de los antecedentes, en 1474 está el Estatuto de Viena, pues que reconoce ya que hay una diferenciación entre esa propiedad física y esa propiedad inmaterial, ¿cierto? Pero es hasta el Estatuto de la Reina Ana, ella es de Inglaterra, ¿cierto? En 1710, cuando realmente se hace un reconocimiento a los derechos de autor y se le confiere una potestad, y es que el autor tiene la capacidad de hacer una explotación de su obra y poder determinar cuál va a ser la editorial frente a la cual va a ser esa difusión del conocimiento. Darle esa capacidad de explotación, darle ese reconocimiento, esa particularidad de que usted es el creador y que usted tiene una exclusividad y unos derechos asociados a esa propiedad, es lo que de alguna u otra forma algunos economistas van a interpretar como el incentivo necesario para poder hacer el despegue de la revolución industrial. Y es que estamos hablando de 1710, ya es hasta 1800, y bueno, digamos que todos los ciclos de revolución industrial, la primera, la segunda, tercera, pues es cuando en Inglaterra se va a dar ese florecimiento y por supuesto en Estados Unidos
van a tomar esos elementos del copyright, los van a implementar y van a hacer también esos reconocimientos hacia esa propiedad intelectual. Digamos que países que se tardaron en hacer ese reconocimiento, Francia, España, pues digamos que el resto de estados reconocidos con posterioridad, pues van a tener un ciclo tardío de esa revolución industrial. Entonces, pues finalmente tenemos el resultado de lo que puede causar la propiedad intelectual, y no estoy diciendo que sea el único elemento, se requiere de un conjunto de condiciones para que se hubiese podido dar ese florecimiento de la revolución industrial, pero pues finalmente es la propiedad intelectual la que permite el desarrollo del estado de la técnica y permite mejorar los procesos y permite mejorar los beneficios y hace que las sociedades se vuelvan mucho más eficientes, productivas y con ello se incremente la riqueza, ¿cierto? Entonces, pero, sin embargo, pues nosotros somos académicos y desde la academia uno no solamente mira un punto de vista, sino que también trata de contemplar todas estas aristas frente a un tema en particular, y es que la propiedad intelectual también tiene un costo social, porque si bien se le reconoce al inventor que ha invertido unos esfuerzos monumentales para poder desarrollar el estado de la técnica, que ha dispuesto de su capital, de su tiempo, de todos esos conocimientos para poder llegar a un nuevo desarrollo, la sociedad también sacrifica parte de su bienestar. Y de pronto esta diapositiva a algunos les asuste, pero no es, no es nada del otro mundo. Es muy sencilla. Si ustedes ven la gráfica que tenemos a la izquierda, la primera de competencia perfecta, básicamente en un mundo donde no existe una exclusividad frente a la explotación de un recurso, pues tenemos la generación de unas cantidades determinadas, ¿cierto? Por esas leyes de oferta y demanda, y tenemos unos precios que están determinados a raíz de ese punto de equilibrio. Digamos que esos triángulos, tanto azules como naranja, pues son iguales, ¿cierto? Uno del otro. Entonces se entiende que el beneficio es exactamente el mismo tanto para el consumidor como para el productor. Pero resulta que cuando los estados permiten hacer una concesión frente a la explotación exclusiva, bien sea de una patente, unos derechos de autor, permite generar una especie de monopolio, como es que en economía se llama como monopolio de concesión. Y ese monopolio de concesión le permite al productor incrementar el beneficio. Entonces vemos que la parte sombreada de color naranja se incrementa en el área, ¿cierto? En beneficio del productor, se reduce en detrimento del consumidor, pero también hay una parte que resulta nueva, y es esa parte sombreada en amarillo. Esa parte sombreada en amarillo es la pérdida del bienestar social. Y es que se entiende que toda la sociedad sacrifica parte de ese bienestar social para poder conceder esos derechos de propiedad intelectual en, en beneficio del productor o bueno, el inventor, porque se deja de producir las cantidades que se hubiesen podido generar si no se hubiese concedido esa explotación exclusiva, y se incrementa el precio. Entonces, como sociedad, como conjunto, producimos menos y tenemos que pagar más, pero ese beneficio que se incrementa al productor, pues también es un beneficio que la sociedad sacrifica precisamente para darle un incentivo a estos inventores y productores de que sigan generando un conocimiento, a la espera de que, si bien en el corto plazo tenemos una pérdida del bienestar social, en el largo plazo vamos a tener un retorno de esa inversión y de ese esfuerzo, porque la idea es incentivar a que más personas, más empresas puedan desarrollar el estado de la técnica, con ello pues incrementar la productividad y la riqueza de las naciones. Entonces, pues ya desde un punto de vista económico, ya podemos como entender que parte de lo que intenta el derecho, traducirlo desde un punto de vista jurídico, y es que en derecho tenemos unas acciones que son declarativas, ¿cierto? Que para que exista en el mundo jurídico, pues básicamente no se necesita de ningún acto formal en derecho. Imagínense como si el mundo del derecho fuera un espejo del mundo real, ¿cierto? Y hay unas cosas que existen allá, hay otras cosas que existen en el mundo real,
Y en las acciones declarativas, pues básicamente yo no necesito un vehículo para que exista tanto en el mundo real como en el mundo jurídico, ¿cierto? Basta con la mera materialización del hecho para que se pueda prestar. Y esto es muy aplicable, por ejemplo, a los derechos de autor. En los derechos de autor yo no necesito de un registro para poder contar con esa protección efectiva del bien activo de conocimiento que he generado. De ahí que uno hace, pues el registro es como para poder verificar el tema de la para probar que yo soy realmente el autor y pues digamos que uno evitarse un montón de conflictos o reducir, digamos que las contiendas, ¿cierto? Pero pues no necesito de ningún acto especial. Como si, por ejemplo, pasa en la propiedad industrial, principalmente asociada al tema de patentes, donde yo sí necesito de unas formalidades, unos vehículos que me permitan ir de este mundo real al mundo jurídico, y ya cuando tengo el reconocimiento en el mundo jurídico, pues ya tengo, digamos que todos los medios de defensa de esa propiedad. Entonces, para poderlo, digamos que constituir en ese mundo jurídico, pues yo necesito de unas formalidades que me establece la ley y que no basta con el mero hecho, no basta con el simple hecho de que yo haya generado la invención, sino que necesito poder contar con esa concesión de explotación exclusiva que me otorga el Estado y pues que ya vimos todos los elementos que esto conlleva. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que el mundo jurídico sea un reflejo del mundo real y que el inventor, el desarrollador, el artista cuente pues con los medios necesarios para poder hacer la legítima defensa de sus derechos de propiedad intelectual, no solamente en cuanto al reconocimiento, sino también probar en qué condiciones se dieron, en qué momento, qué contexto, y digamos que las condiciones que permitan reducir al máximo esa ambigüedad. De ahí que pues el derecho de autor es el derecho de propiedad intelectual, pues es un derecho que se compone de dos ramas principales. Están los derechos de autor y está la rama de la propiedad industrial, y entre las dos, pues digamos que van a intentar reglamentar todo el tema de la propiedad intelectual. Hay una cosa muy importante y a tener en cuenta, y es que este derecho no protege las ideas no se protegen, lo que se protegen son la forma como se expresan esas ideas, porque de lo contrario, pues sería muy difícil poder buscar ese desarrollo que en últimas, pues el derecho está muy de la mano con ese deseo de poder transformar la sociedad, de poder enriquecer estas sociedades. Y si se protegen las ideas, pues difícilmente podría haber una expansión de esa frontera de conocimiento. Entonces, la forma como se expresan esas ideas es lo que se va a analizar al momento de poder determinar la asignación de esos derechos de explotación exclusiva. Listo. Bueno, entonces yo creo que empezando desde la primera rama, que son los derechos de autor, pues el derecho de autor es el conjunto de normas que buscan reconocer la originalidad. Y este concepto es muy importante porque va a ser básicamente la regla, la directriz principal dentro de esta rama de los derechos de la propiedad intelectual. Y bajo esta originalidad, pues se cobijan todo tipo de creaciones de la mente que sean pues de carácter artístico, que involucre el lenguaje, que involucre la experiencia de la realidad humana con el entorno. Entonces, pues tenemos las obras artísticas, tenemos los contenidos que se suben a la plataforma de streaming, tenemos las esculturas, ¿cierto? Y tenemos el lenguaje de programación, porque, pues, a pesar de todo, está construido a partir de unos criterios y de unos elementos que se manifiestan o se expresan de un lenguaje, ¿cierto? Y que permiten reconocer la originalidad porque existe una multiplicidad de elementos frente a los cuales yo puedo llegar a un mismo resultado, pero de diferentes formas. Entonces, pues un software que haga exactamente lo mismo, ¿cierto? Puede tener el reconocimiento de diferentes autores porque son diferentes las estrategias a las cuales yo puedo llegar a la materialización de ese producto. Y tenemos pues la normativa que nos rige en derechos de autor acá en Colombia, bueno, digamos que en la Comunidad Andina de Naciones la decisión 351 es una norma supranacional y de aplicación inmediata.
tenemos la ley 23 de 1982 a nivel Colombia, y pues a nivel Universidad Nacional, pues tenemos el acuerdo 035 de 2003, que es la que reglamenta pues las particularidades propias del registro de los derechos de autor. Listo, a partir de esos derechos de autor, nosotros tenemos dos derechos que se crean, ¿cierto? Los derechos morales que se dan a perpetuidad, y es el reconocimiento de quién hizo la obra, dependientemente de que la persona haya fallecido, ¿cierto? Se busca que estos derechos morales sean inembargables, es decir, yo no puedo entrar a limitarle el uso de ese reconocimiento. Son imprescriptibles, son intransferibles, tampoco puedo cedérselos a un compañero, vea, usted diga que es el creador, ¿cierto? Sino que se entiende que son completos. Y los derechos patrimoniales. En cuanto a los derechos patrimoniales, sí ya están netamente pues, vinculados con esa explotación económica de las que le hablaba al principio, y se da pues, por un tiempo limitado. La idea es que con esa concesión de explotación exclusiva se pueda compensar los esfuerzos del autor, pero pues a partir de un cierto periodo, que es lo que ustedes ven ahí en pantalla, para personas jurídicas 50 años, desde el 1 de enero contado al año siguiente de su publicación, o personas naturales durante toda su vida y 80 años después de la muerte del autor. Una vez finalizado ese tiempo, la idea es que esos derechos patrimoniales entren al dominio público. De ahí que hoy en día podemos utilizar las obras, por ejemplo, de Mozart, ¿cierto? En las cuales pues no es necesario que nosotros paguemos unas regalías por el uso de esas obras, pero pues siempre se debe hacer el reconocimiento de quién fue el autor de esa obra. Entonces esa es la diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Acá un puntico muy particular. Esto rige en el derecho continental, lo que es Europa y los países latinoamericanos. En los países anglosajones tenemos el copyright, ¿cierto? De los cuales pues va a tener, digamos que una línea de trabajo en donde no es tan notoria la diferencia en materia de cuáles son los derechos morales y cuáles son los derechos patrimoniales. Han habido algunos desarrollos que han tenido pues algunos tribunales frente al reconocimiento de esos dos matices, pero pues no es tan evidente la separación como sí en nuestro derecho continental. Bueno, entonces hay unos casos muy particulares, y es que se protege por derechos de autor. Entonces acá tenemos tres ejemplos en los cuales pues nos puede dar como una contextualización. Y es que los derechos de propiedad intelectual se reconocen porque es una persona humana que realiza un esfuerzo inventivo para poder desplazar o poder dar una nueva idea eh, en ciertos elementos, ¿cierto? Pero recae sobre la persona humana. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen que tenemos este chimpancé, que él mismo se hizo una selfie, pues hubo una controversia para poder reclamar por parte de diferentes interesados, entre ellos pues el dueño de la cámara, el dueño del chimpancé, quién era el que tenía esos derechos asociados de autor, asociados a esta toma de esta fotografía, y los tribunales determinaron que pues básicamente no tenía un reconocimiento de los derechos de autor porque no recaía su creación sobre un desarrollo realizado por un humano. De ahí que, pues, a pesar de que la foto se hubiese alcanzado, pues entraría dentro del dominio público al no tener una determinada exclusividad o un reconocimiento particular y concreto. Y lo mismo pasa con la tercera imagen, que es esta imagen que se hizo viral hace unos meses, creada por una inteligencia artificial donde pues, con el Papa Francisco con un traje Dolce Gabbana, pues creado por una inteligencia artificial. Al no ser desarrollado por una persona humana, por ¿sí? Alguien al cual atribuírsele ese derecho moral, pues básicamente no entraría dentro del régimen de los derechos de autor. Por supuesto, ahorita el tema del desarrollo de la inteligencia artificial es un punto medular en cuanto a la transformación de estos tipos de derechos. Ya se empieza a generar una discusión de qué forma, de manera indirecta, podríamos tener algún tipo de traslado de ese reconocimiento, pues porque también a reconocerle se le está determinando elementos de responsabilidad, ¿cierto?
o la generación, pero digamos que es un tema que está en controversia. Hasta el momento, pues, se entiende que es la persona humana y una inteligencia artificial, pues, no tendría esa titularidad. Y este último, que es la segunda imagen de la familia con la casita, pues es el dibujo de un niño. Sobre este dibujo, a pesar de que no tenga, pues digamos, de primera mano, de primera línea, como una altura científica, como un nivel de desarrollo, recordemos que en derechos de autor lo que se busca es la originalidad, la forma como se expresa esa idea. Entonces, si el niño hizo esta imagen con sus colores, por supuesto que es sujeto de protección por parte de los derechos de autor. No se requiere que esa idea sea brillante, se requiere que sea única, que se haya expresado de forma sin poder limitar o poder copiar obras que se hayan generado en otro contexto. De ahí que pues yo puedo solicitar la protección de un dibujo que yo haya hecho en una servilleta o en cualquier elemento, siempre y cuando pues cumpla con esos elementos. Bueno, ya revisamos esa línea de los derechos de autor. Ahora pasamos a la línea de la propiedad industrial. Y es que la propiedad industrial protege las marcas, las patentes y los diseños industriales, ¿cierto? Y es el conjunto de derechos que básicamente busca proteger el desplazamiento de la frontera de conocimiento y el estado de la técnica. Aquí el elemento es ese desplazamiento de ese estado de la técnica. A diferencia de los derechos de autor, donde lo que se busca es la originalidad, ¿cierto? Acá lo que yo busco es que haya podido realizar todos los esfuerzos suficientes y necesarios y que a pesar de haber sido un experto o un versado en la materia, no me hubiese sido suficiente ello como para poder llegar a esa nueva altura inventiva. De ahí que pues, la propiedad industrial busca generar unos derechos de uso y una explotación exclusiva que pues, van a diferir en cuanto al término de esa concesión de explotación. Pero también pasa lo mismo que con derechos de autor. Se busca que al final de la concesión y esa explotación, pues esa altura inventiva entre dentro del dominio público para que todas las personas seamos beneficiarios de esa tecnología y pues que se vaya ajustando el precio a unos puntos de equilibrio, ya no como esas gráficas que les mostré al principio, ya no en una explotación exclusiva, sino ya en un punto de precios y cantidades, condiciones de equilibrio. También le da una restricción frente a terceros, pues al tener esa exclusividad yo puedo limitar que otros participantes o concursantes puedan entrar a competir con esa generación o ese producto que yo quiero insertar en el mercado y pues también se le reconoce una relevancia en cuanto al avance del estado de la técnica, ¿cierto? Que también le da pues un tema de prestigio y pues que ya más adelante miraremos cómo dota esto a las empresas de un poder de negociación que es importante pues destacar. Dentro de los mecanismos de la propiedad industrial, nosotros tenemos las patentes, los modelos de utilidad, pues la patente es el desarrollo de productos nuevos, ¿cierto? Los modelos de utilidad es cómo yo tomo algún desarrollo y lo utilizo para otros procesos que antes nadie lo había previsto, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, podríamos recordar el tema del minoxidil, donde pues, en un principio se buscaba tratar para pacientes que sufren de hipertensión, pero pues con el tiempo se dieron cuenta de que ayudaba a reducir la alopecia andrógena. Entonces, pues digamos que los modelos de utilidad o aquellas modificaciones que permitan adaptarlos son distintos en cuanto al tratamiento con las patentes generales. Tenemos los diseños industriales, que es lo que permite generar dispositivos y pues, básicamente la construcción artística de estos. Y tenemos el diseño trazado de circuitos integrados, ¿cierto? Que a diferencia del código de programación, pues estos sí se protegen dentro de la propiedad industrial, porque no se trata de un lenguaje, sino se trata de todo de un ecosistema que en su arquitectura está construido de tal forma que permite mejorar la eficiencia de un proceso binario o bueno, ahorita con los qubits en la computación cuántica. Y tenemos unos secretos industriales y unas marcas y unos signos distintivos en los cuales, pues vea que ustedes están marcados con otro color, porque yo no necesariamente necesito del reconocimiento de una concesión a través de una patente para poder tener una protección. Entonces, mire que aquí ya entramos a una zona como intermedia, ¿cierto?
entre eso que yo les mencionaba de lo declarativo y lo constitutivo, porque en el secreto industrial, siempre y cuando se mantenga bajo el secreto, ¿cierto? Es decir, en negación de ese conocimiento público, pues se entiende protegida la propiedad industrial asociada. Y tenemos las marcas y los signos distintivos que pues me permitirá hacer un registro a efectos de poder ejercer esos derechos de forma plena, pero que no necesariamente se requiere a cabalidad para poderse distinguir dentro del comercio. Lo que se busca es que haya una separación frente ante todos los productos y servicios que se parezcan y que sean usados con un determinado distinción o marca, ¿cierto? Y pues se busca que esta pueda ser usada. Y está el tema de la biotecnología que combina pues diferentes ramas de la propiedad intelectual, pero también otras ramas del derecho y de la ética, y que es un tema medular para el tema del desarrollo de biociencia y biotecnología. Bueno, entonces vemos que la propiedad industrial puede estar integrada por diferentes elementos en una misma tecnología. Aquí vemos esta diapositiva que es del CATI y vemos, por ejemplo, los carros eléctricos, cómo ellos implican muchos elementos, muchas formas de poder proteger ese desarrollo industrial. Entonces tenemos el reconocimiento de la marca Tesla, que tiene unas distinciones, unas nominaciones a partir de las letras, unas figuras, ¿cierto? Que lo reconocen y lo individualizan con respecto a los otros eh, carros eléctricos. Tenemos el diseño propio de la marca, que es esa estructura morfológica de la carcasa, del vidrio, de las lámparas. Y tenemos las patentes, que son básicamente las invenciones que han sido incorporadas dentro de este carro y que permite esa innovación introducida a partir de ese único producto que es un carro eléctrico Tesla, ¿cierto? Entonces vemos cómo se combinan diferentes elementos. Bueno, entonces, pues si ustedes ven cuáles son los beneficios para poder patentar, pues genera un posicionamiento al inventor y al titular, porque es el reconocimiento de un esfuerzo que ninguno otro ha hecho, ¿cierto? Y de haberlo constituido de primeras. Aquí es fundamental poder ser eh, el primero en poder solicitar el registro y la concesión de la patente. No basta lo que yo les decía, las ideas no se potencian, sino la forma como se expresan esas ideas, y también se requieren los vehículos para poderlo constituir, ¿cierto? Entonces, no se requiere que yo sea el inventor primario, sino que sea el primero en poderlo registrar y dar ese reconocimiento frente a esa patente. Genera también un incremento en el patrimonio de la persona natural o persona jurídica, porque pues a nivel contable se entiende como un activo propio dentro de la empresa y puede ser considerado como un capital que puede nutrir, pues digamos que la constitución patrimonial de esta empresa o de esa persona natural. Entonces, pues busca expandir el crecimiento de ese patrimonio. Otorga una exclusividad en cuanto a la explotación económica, que ya lo hemos visto, otorgándole un beneficio al titular de la patente, que eran esas zonas naranjas que se incrementaban, ¿cierto? Y aumenta ese poder de negociación y el acceso a otros mercados, porque al tener esa exclusividad en cuanto al desarrollo del estado de la técnica, pues permite generar unos beneficios que si usted los compara con otros competidores, pues esto permite generar mayores tasas de productividad y con ello, pues generar unos mayores retornos, ¿cierto? Y la capacidad para vender o licenciar esos derechos asociados de la patente, pues así como lo vimos en la concesión de la reina Ana, no solamente está el derecho de ser reconocido como inventor, sino que esto tiene unos derechos derivados, que es que yo puedo venderla, yo puedo conceder unos permisos para el uso, que es el licenciamiento, yo puedo sacar otros derechos conexos o asociados a esa patente. Resulta pues que yo inventé, qué sé yo, un pastel y ahora quiero un pastel con fresas, entonces ya empiezo a tomar mi invención y a sacarle Lo que un sí. montón de matices para poder cubrir esas cuotas de mercado, y también genera la posibilidad de crear la innovación. Y es que una cosa es la invención y otra cosa es la innovación. La invención es desplazar esa frontera de conocimiento, ¿cierto? Pero la innovación es hacer esos esfuerzos para poder incorporar esa invención en las lógicas del mercado y que ésta pueda ser recibida
para su masificación e industrialización. Cuando una invención es introducida en el mercado es cuando hablamos de innovación. Digamos que ahí hay un montón, por eso lo tengo en asterisco, ahí hay un montón de discusiones de hasta dónde iría, ¿listo? Y tenemos el tema de la maduración de la tecnología, unas fases de desarrollo, que esto fue propuesto por la NASA en la década de los 70, que fue incorporado ahorita por la Unión Europea para poder determinar, digamos, que en qué punto se encuentra el desarrollo de una tecnología, ¿cierto? Entonces va desde TRL 1, que son los Technology Readiness Levels, y va del 1 al 9, siendo el 9 el más desarrollado, ¿cierto? Entonces, pues se puede conceder una patente en cualquier momento de estas fases de desarrollo. Lo único que se necesita es que cumpla estos tres requisitos. Tenemos la novedad, y este requisito se satisface cuando no ha sido evidenciado en el estado de la técnica, es decir, cuando no ha sido reconocido en patentes de otros estados, cuando no tiene evidencia en la literatura, datos publicados en Internet. Y ahí pues hay que tener digamos que unas recomendaciones muy particulares a la hora de poder hacer la publicación de una tesis o de un paper, ¿cierto? En algunas legislaciones, por ejemplo en la legislación colombiana o en la estadounidense, usted tiene un año de gracia desde el momento en que publica para poder hacer la solicitud del reconocimiento de la patente. En otras jurisdicciones no está esa publicidad, digamos que esa brecha para poder hacer esa publicación y el tiempo. Por ejemplo, Brasil, de ahí que si usted publica y quería comercializar en Brasil, pues resulta que el solo hecho de haber publicado esa tesis ya le genera limitaciones en tema de la novedad, porque ya estaría en el estado de la técnica, ya estaría dentro de la literatura. Entonces, digamos que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso en dónde se va a mover, en qué mercados va a explotar, ¿cierto? Poder tener muy en cuenta ese elemento de la novedad. Tenemos el nivel inventivo, y es que a pesar de yo haber sido un experto en desarrollo de química, no hubiese sido tan palpable para mí poder desarrollar ese activo farmacológico que hubiese podido desarrollar, qué sé yo, la cura contra el cáncer, ¿cierto? Sino que se busca que no sean deducciones obvias, sino que sea pues a partir de un proceso. Nosotros miramos ese nivel inventivo a través de lo que llamaba la bitácora de investigación o del inventor, para poder ver como esos desarrollos y esas fases de maduración. Y está la aplicación industrial, que sí es susceptible de ser reproducido a nivel escala industrial, pues para ser incorporado no solamente a bienes, sino también a servicios, de forma directa o indirecta. Entonces vemos que independientemente de si se cumple, independientemente de las fases de desarrollo que les mostraba acá en TRL, siempre que se cumplan estos tres requisitos de patentabilidad, se puede otorgar esa concesión. Y tenemos diferentes tipos de patentes. Están las patentes de invención, ¿cierto? Que pues para ello se requiere la novedad del nivel inventivo y la aplicación industrial. El tiempo concedido es por 20 años. Y están las patentes del modelo de utilidad. Estas patentes del modelo de utilidad era a lo que yo me refería hace unos minutos, frente a existe un desarrollo tecnológico, pero resulta que no se había aplicado en un proceso eh, particular distinto de los fines iniciales para los cuales fue creado. Ahí lo único que se requiere es la novedad, ¿cierto? Porque pues el nivel inventivo ya fue descubierto en un primer momento, y se busca pues que tenga una aplicación industrial. Ahí la concesión es mucho menor, es de 10 años, según pues digamos que las normas que nos rigen, que es la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y las normas de propiedad industrial. Bueno, este tema lo van a abordar con mayor profundidad con la abogada Andrea Camila Añez, ya es experta en tema marcario, pero pues digamos que voy a darles como unas generalidades muy rapiditas, pues para poder tener. Y es que las marcas son usadas para la distinción precisamente de unos bienes, unos servicios, representan en algunos casos un estilo de vida, de ahí que ahí está asociado fenómenos como el Back to Blue, que es básicamente una marca representa una connotación a nivel social, a nivel de interacción, a nivel de estilo de vida,
Entonces vemos que las marcas no solamente pues trascienden más allá de la comercialización, sino que pues también atañen muchos sectores sociales y esa marca pues como signo de distinción busca diferenciar esos productos o servicios con respecto a todos los que se ofrecen en el mercado en general, ¿cierto? Busco individualizar y esto también permite generar pues de cierta forma una segmentación del mercado. Con ello también estoy generando que este empresario pueda tener unos beneficios más altos, ¿cierto? Simplemente porque está asociado a una marca, puede que las calidades sean las mismas, pero al representar pues una idea o un conjunto de valores de idea o de consumo, pues esto me permite potencializar ese beneficio. Puede ser distintiva, ¿cierto? Tiene que ser distintiva y no puede prestar a la confusión. Entonces, no puede haber Puma y Pumba. Y digamos que esos ejemplos que presten al consumidor, pues digamos que a una confusión. Es muy diferente el registro marcario al registro mercantil, pues el registro marcario se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se solicita de forma voluntaria, le otorgo unos derechos exclusivos, ¿cierto? Porque nadie puede usar mi marca a menos de que yo tenga la autorización a favor de este. Y tiene pues la función de identificar, muy diferente al derecho, al registro mercantil, que ya se hace ante Cámara de Comercio, que es el reconocimiento de una persona jurídica, ¿cierto? Un comerciante que se dedica a hacer actividades de comercio de forma profesional y pues que la función es de servir de medio publicitario frente a la existencia y la representación de esa persona jurídica que ha sido creada. Pues son dos cosas distintas que buscan, digamos que finalidades distintas, pero pues que pueden darse complementariamente. ¿Y por qué se realiza el registro de una marca? Pues básicamente, miren que todos los derechos de propiedad intelectual buscan eso, exclusividad, reconocimiento, ¿cierto? Esa diferenciación, pero pues también transmite una información, y es que asociado a una marca también están unos valores de calidad que le permiten transmitir a los consumidores, pues digamos que un nivel de confianza, ¿cierto? Que puede ser objeto de licencias o líneas de trabajo que puede transmitir al mercado diferentes estrategias para poder llegar a diferentes sectores económicos con distintas necesidades, ¿cierto? Y pues que estos signos distintivos pueden ser una combinación de letras, números, colores, así como vemos bidimensionales, ¿cierto? Las marcas, como los logos que veíamos en las diapositivas anteriores. También pueden haber marcas figurativas, formas que pueden ser mixtas, combinar letras entre lo nominativo y lo figurativo, ¿cierto? Para poder crear piezas gráficas, pero que también pueden ser tridimensionales, como la botella esta de Ponimalta, que también pueden tener un color, ¿cierto? El de manzana postobón. Pueden ser sonoras, algunos jingles que utilizan las empresas y que son muy distintivos para asociar el tema de la marca. Se me viene a la mente ahorita Claro, el jingle que él tiene para sus notificaciones. Pueden ser táctiles, ¿cierto? La forma en cómo está construida la botella de Olpar, o que pueden ser gestuales, como la que vemos ahí en la imagen. Los requisitos para el registro de esta marca, pues que sea distintivo, que sea perceptible y que tenga una representación gráfica. Desde ahí, fundamental que no preste a la confusión. De ahí que, por ejemplo, cuando una marca entra a ser tan popular, ¿cierto? Que desvanece esa distinción y esa diferenciación con el mercado, pues tendría los elementos suficientes para poder solicitar la revocación en cuanto al registro de esa marca. Se viene, por ejemplo, a la mente el caso de Velcro. Velcro es una empresa francesa que había desarrollado estas cremalleras que son hacia el contacto, ¿cierto? Que se despegan y se pegan con el contacto, y que fue tan popular y se masificó tanto el uso que la gente ya no le decía abrasivo o pegativo, sino que empezaron a decirle velcro, de tal forma que ya la distinción frente a otros productos del mercado se difuminó y pues a largo plazo terminaron perdiendo ese reconocimiento, esa distinción. Entonces es un punto de equilibrio entre buscar que mi marca sea perceptible y distinguida por el comercio, pero al mismo tiempo ser como un poco celoso para evitar que se pueda confundir o se pueda generalizar. De ahí que pues hay unos elementos que no se pueden registrar, ¿cierto?
son pues lo que ya hemos hablado, que presta confusión, que carecen de distintividad, que es estos casos anecdóticos que les estaba mostrando de velcro. Aquellos signos que contengan términos genéricos, por ejemplo, sopa, pues sopa no se puede registrar, o que tengan descriptivos, sopa de tomate, ¿cierto? Ese tipo de cosas descriptivas no se pueden registrar. Aquellos que contengan términos engañosos, como la mejor sopa de Colombia o la mejor sopa de Sudamérica, ¿cierto? Que puedan inducir al consumidor a tener, digamos que una decisión contraria. Y sobre todo atendiendo de que si ustedes vieron las gráficas al principio de la zona, pues el beneficio del consumidor se reducía para poder darle un mayor beneficio al productor. Entonces, pues lo que buscan estas normas es proteger al consumidor, pues atendiendo a que él sea sacrificado para precisamente darle esos beneficios al productor. Aquello que tenga signos de indicación geográfica, eso es muy diferente, el tema de la marca, a otro tipo de protección en la propiedad industrial, que es el reconocimiento de origen, ¿cierto? Reconocimiento de origen como champaña de champán, queso paipa, ¿cierto? Es muy diferente a que tenga la distinción geográfica, porque pues, se protegen por vías distintas. En marcas, esa indicación geográfica pues no es posible. Y pues que puedan afectar el nombre de una persona natural o jurídica, porque sería como contraria a esas leyes de la moral y las buenas costumbres. Y pues aquellos que consistan en una indicación extranjera, como pastas de Italia o algún tipo de esas cosas. Bueno, entonces ya para finalizar, me preguntaban en la oficina, en sistemas tan complejos como estos de Starlink, donde es una red de satélites, donde yo tengo no solamente pues los aparatos que tengo ya colgados en la órbita geoestacionaria, sino que también tengo todos los routers, pero también al mismo tiempo tengo códigos de programación, tengo una imagen, una marca. ¿Cuál de la rama de la propiedad intelectual protege estas tecnologías? ¿Cierto? Si son los derechos de autor o la propiedad industrial. Y es que aquí la respuesta es que al ser tan complejas, pues también se nutre de una multiplicidad de herramientas propias de esa protección de la propiedad intelectual. Entonces, estos sistemas tecnológicos están construidos a partir de todas las protecciones posibles que se pudieran asociar a la creación de la mente humana. Entonces, bien podemos tener reconocimiento de derechos de autor frente al software que coordina todos los satélites para que ninguno se vaya a chocar con otro, ¿cierto? Y que permita transmitir Internet. Pero al mismo tiempo tenemos la combinación de una marca que es Starlink, ¿cierto? Tenemos unos diseños industriales que son la forma como están creados esos routers, ¿cierto? También al mismo tiempo tenemos unas patentes, que es la coordinación propia del esfuerzo del estado de la técnica, que no se había visto porque la primera red como internacional global externa que pueda estar coordinada de forma completa. Entonces vemos que en estos desarrollos tecnológicos es una combinación de todos los posibles formas de poder proteger la propiedad intelectual. Hay otros mecanismos, otros elementos, como están los reconocimiento de derechos ancestrales, está el reconocimiento de las variedades y extensiones vegetales, ¿cierto? El recurso genético, que digamos que en combinado o en conjunto pueden llegar a ser la contribución para que se pueda construir esa tecnología y que se pueda proteger realmente teniendo ese reconocimiento, siempre atendiendo a que una vez terminado el plazo para poder dar esa concesión de explotación exclusiva, pues la idea es que entre al dominio público y que todas las personas seamos copartícipes de esos beneficios de esa altura inventiva. Bueno, entonces hasta aquí iría el tema de las generalidades. No sé si tienen preguntas, yo encantado de escucharlos y escucharlos. Tranquilo, profe. Sí, tenemos varias preguntas. ¿Prefiere que se las hagamos de una vez? ¿Sigue otra parte de la sesión? Perdón, la pregunta. ¿Me escucha ahí, profe? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno.
Entonces, paso a las preguntas de una vez, profe. Sí, de acuerdo, para Perfecto, tener como muy fresquitos los conceptos. perfecto. Nuestra primera pregunta es, soy abogada, sin embargo, trabajo como modelo, artista visual y cosplayer. Siempre he tenido la duda de los límites de derecho de autor en cuanto a la representación de personajes. Una cosplayer hace cosplay de la sirenita de Disney con el diseño del pelo rojo y decide que va a vender camisetas con las fotos de ese cosplay. ¿Esto se puede hacer? Tengo dudas con esos límites. De acuerdo, muy interesante la pregunta, porque recordemos esa diapositiva en la cual yo les mostraba que las ideas no se protegen. Lo que se protege es la forma como se expresan las ideas. Entonces, si mal no estoy en el caso concreto, y eso es súper importante poderlo analizar caso a caso, La Sirenita hace parte de la publicación de una obra literaria del siglo XIX, siglo XX, si no estoy mal, en el cual pues digamos que ya se cumplió la vida del autor y ya han pasado más de 80 años después de su muerte. De ahí que el concepto propio de La Sirenita pues ya entraría dentro del dominio público. Ahí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la forma como se expresa esa idea. Y es que en la película, en el cosplay, ¿cierto? De La Sirenita, hay unos derechos de autor asociados a la forma como ellos interpretaron la historia de esa obra literaria que ya estaba en el dominio público. Si la idea es tomar capturas de pantallas o básicamente la representación, la forma como se expresó esa idea y plasmarlo en camisetas, pues digamos que serían unos derechos derivados de la explotación de esos derechos de autor. Por lo que sí se necesitaría contar pues con un licenciamiento o unas garantías que le permita a usted usar esa propiedad intelectual reconocida, ¿cierto? Y también a Disney pues le da las herramientas necesarias para poder hacer la defensa de su propiedad intelectual, pues incautando la mercancía, haciendo la destrucción correspondiente, ¿cierto? Pero si lo que se busca es expresar la idea de la propia obra de La Sirenita, del libro publicado en el siglo XIX, siglo XX, pero de una forma distinta, con una paleta de colores distintas, una forma de las figuras eh, muy diferentes, pues digamos que no habría ningún problema, porque ya la idea y la forma de esa obra ya ha sido introducida entre el dominio público y puedes hacer pleno uso de ella. Muchas gracias, mi querido profe. Seguimos entonces con las preguntas de la siguiente persona. Cuando yo escribo un artículo científico en revistas indexadas desde el ámbito académico, ¿cuáles son mis derechos y cuáles les corresponden a la universidad? Muy interesante esa pregunta. Espera los momentos. Tiene nuestra duda. Eso es una moraleja. Esto es una moraleja. Perdón, a todos les recuerdo, por favor, poner su micrófono en silencio. Continuemos, profe. De acuerdo. Es una pregunta que nos llega muy frecuentemente a la oficina y es que dentro de la reglamentación de la decisión 351, que era lo que yo les estaba mostrando, y la ley 23 de 1982, esa ley tiene un artículo, el artículo 20, y en esa establece una presunción, y es que cuando exista un vínculo legal o reglamentario o de carácter económico, por ejemplo, entre docentes y universidad, entre estudiantes que han recibido una financiación para poder desarrollar una investigación, ¿cierto? O entre patrono y empleado, ¿cierto? Ese artículo 20 presume que cuando se ha financiado el desarrollo de esa obra o cuando se ha realizado una obra por encargo en el derecho civil, se transfieren los derechos patrimoniales en cabeza del encargante, ¿sí? O en cabeza del financiador. De ahí que si la investigación ha sido financiada por la universidad, ha tenido el desarrollo a partir del uso de los medios físicos, electrónicos, básicamente cualquier tipo de mecanismo de la universidad, se asume que se entiende que ceden los derechos patrimoniales en favor de la universidad, ¿cierto? Pero esa presunción se da de persona natural a persona jurídica. No pasa entre persona jurídica y persona jurídica.
De ahí que, por ejemplo, si una empresa, Ecopetrol, le encarga a la Universidad Nacional hacer, no sé, un producto, un reactivo químico, ¿cierto? La cesión de esos derechos patrimoniales se puede presumir entre el inventor que hace parte de la universidad, que tiene un vínculo legal, reglamentario con ella, esa cesión se aplica, esa presunción, pero entre Universidad Nacional y Ecopetrol no aplicaría. De ahí que sería necesario realizar un vehículo para poder documentar esa cadena en la cesión de derechos patrimoniales. Se busca que haya una cesión pues, cuando exista la completitud de la cadena. A carencia de esta, pues sería muy difícil poder reconocerla. Pero básicamente esa sería la respuesta. Si el estudiante ha logrado el desarrollo de esa altura inventiva a partir de medios propios, utilizando pues, su propia financiación, pues no habría la aplicación de esa presunción del artículo 20. Muchas gracias, profe. La siguiente es cuando un alumno realiza una tesis de maestría o doctorado utilizando recursos y laboratorios de la universidad, obteniendo un nuevo producto y proceso, ¿cómo se reparten los derechos entre el alumno y la universidad? De acuerdo. Básicamente lo que se busca es que, como cuando hay una cola para comprar algo, yo espero que se me den el mismo porcentaje en el cual yo aporté, ¿cierto? Entonces, cuando la universidad aporta el 50%, y el estudiante o el docente o el investigador, el otro 50%, pues se busca que esos derechos derivados del desarrollo del estado de la técnica o de los derechos de autor sean reconocidos a nivel patrimonial en un 50 y en un 50%, ¿cierto? A nivel moral es distinto porque pues habíamos hablado que se da perpetuidad, ¿cierto? Y que siempre se reconoce cuál fue la persona humana que desarrolló esa invención o esa originalidad de esa obra, ¿cierto? Estos aportes económicos no pueden ser entendidos únicamente a nivel monetario, también pueden ser entendidos como desarrollos previos, ¿cierto? Que es un capital acumulado. No es que usted para poder desarrollar ese vehículo le tocó utilizar parte de las patentes que ya tenía la universidad. La idea es poder contemplar dentro de esos activos iniciales que aportaron a la investigación, qué porcentaje representa cada uno, ¿cierto? Y de esa misma forma poder asignar esos derechos patrimoniales conforme a ese porcentaje en el cual se haya alimentado la financiación. Y financian no solamente monetarios, pues todo el tipo de activos, infraestructura, bienes, también otros derechos de propiedad intelectual. De que, por ejemplo, se hace complejo esos contratos de know-how, que es el saber hacer, porque involucra la acumulación de una experiencia larga del aprovechamiento de otros derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces ahí es donde poder tasar esos porcentajes se hace un poquito más complejo, pero pues esa es la idea es que sea proporcional. Muchas gracias, profe. Vamos con el siguiente. Gracias a todos por escribirnos. Hemos tenido inconvenientes técnicos con nuestro canal de YouTube, por lo tanto no hemos podido hacer el live streaming, pero por si alguien les han escrito o les han avisado, les decimos que vamos a enviar la grabación para que la puedan ver. Importante recomendarles, en el chat les hemos dejado el link de registro de sus datos para poder recibir el certificado. Es vital que se registren en ese link para poder tener acceso al certificado de las sesiones y, como les decía el profe Arturo, tendrán que asistir a todas las sesiones para poder tener este certificado. Vamos con la siguiente, profe, es cómo son los derechos de autor en contratistas. Al contratar un servicio de conocimiento especializado para escribir, ejecutar y publicar proyectos científicos, ¿se pierden los derechos de autor? Bueno, esa pregunta es importante, sobre todo para verla como en los contextos en los cuales se desarrolla. Los derechos morales pues son a perpetuidad, intransferibles, no se pueden embargar. Básicamente, por más contratista o título que ostente, pues va a tener el reconocimiento. Ahí hay una salvedad, y es que si el contratista trabaja para una entidad pública y la función del contratista es desarrollar labores propias de la entidad, por ejemplo, qué sé yo, sacar un acto administrativo, redactar una sentencia, redactar, sí, propias de la entidad, redactar un informe técnico de evaluación del espectro, qué sé yo.
ahí la ley tiene una excepción, y es que en ese caso los derechos morales no son reconocidos, porque se entiende que es el Estado el que está hablando a partir de una manifestación unilateral de la administración. Ese es el único caso particular. Del todo el resto de situaciones, un contratista que fue vinculado para el desarrollo de una maqueta y pues que ello no constituye la voluntad del Estado, ¿cierto? En ese tipo pues se reconocen esos derechos morales, ¿cierto? A nivel patrimonial, pues lo que aplican generalmente es una transcripción del artículo 20, de ahí que sea pues muy importante poder hacer la revisión de cuáles son esas cláusulas de propiedad intelectual que uno suscribe, pero también puede ser objeto de común acuerdo no aplicar la presunción de ese artículo 20 de que yo cedo esos derechos patrimoniales en favor del vínculo que yo tengo, ¿cierto? Sino que se hará el reconocimiento siempre y cuando sea esfuerzo propio del contratista. Entonces, ahí depende mucho en los derechos patrimoniales de la habilidad negocial que se tenga entre las partes, entre el contratista y la entidad o la empresa, ¿cierto? Y de ver pues, de qué forma lo pueden establecer. Digamos que ante la ausencia de una estipulación muy concreta, se aplica la presunción de la ley, porque si el contrato calla, pues básicamente la ley entra a llenar esos vacíos, pero las partes perfectamente pueden acordar cosas distintas. Muy diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con los derechos morales, donde es la ley única la que establece cuál es el conducto regular, cuál es su consecuencia jurídica y que puede determinar, pues básicamente, que es imposible mediante un contrato poder modificar esos derechos morales o el manejo de ellos. A nivel patrimonial sería pues a través de esa habilidad negocial. Muchas gracias, profe. Hay bastantes preguntas. Muchas gracias a todos por las preguntas que nos han dejado. De todas maneras, creo que nos queda una segunda parte de la sesión, ¿verdad, profe? Profe Alejandro, ¿me escucha? La segunda sesión. Sí, ahí tenemos más parte de la capacitación. ¿Hay algo más que nos vaya a presentar hoy o puedo seguir con las preguntas? No, podemos seguir con las preguntas. La idea es Ah, que hoy podamos presentar el tema de las generalidades y perfecto. ya en la medida que vayamos avanzando en las capacitaciones, pues ya será mucho más profundo el tema del conocimiento en cada una de las líneas. Entonces ya hablaremos de particularidades muy, muy específicas. Hoy es Ah, el tema perfecto. de generalidades y Perfecto, conceptos. entonces, gracias. Perdón, profe, continúe. Bueno, entonces yo creo que podríamos escuchar otra pregunta y de esa Vale, forma vamos complementando esos conceptos básicos. perfecto. Tenemos varias, así es que váyase preparando. Listo, siguiente. Cuando tuve una idea original y la comparto con los miembros del grupo de investigación, quienes siguen esa invención e idea y se usufructan de ello, ¿cómo se maneja el asunto de los derechos de autor o patrimoniales? En términos económicos, ¿cuáles son las implicaciones? Me encantan las preguntas porque lo que yo les expuse es como la punta del iceberg. Y estas particularidades, estos detalles son elementales para un inventor en su día a día. Lo que uno hace es constituir lo que se llaman medidas de aseguramiento de la propiedad intelectual, ¿cierto? Independientemente de que haya sido reconocida, ¿cierto? Por derechos de autor que se hace de forma automática con el solo hecho de hacer la, la, la originalidad en la forma como se expresa esa idea, ¿cierto? O a través de la concesión, hay unos tiempos previos antes de poder llegar a la materialización propia de la invención o de la obra, ¿cierto? Y es todos estos relacionamientos con el grupo de investigación, porque pues digamos que era, estas leyes son muy antiguas, digamos que han sido adaptadas, pero su espíritu es de el inventor allá del siglo XVII, que está solito en un recinto, pero que hoy en día se requieren unos equipos, de unos ecosistemas altos, complejos, de interacción. Por ejemplo, el caso del desarrollo de las vacunas COVID, que fue un esfuerzo a nivel internacional. Entonces, estas medidas de aseguramiento permiten crear cláusulas de confidencialidad de tal forma que entre un grupo de investigadores puedan a nivel interno compartir esa información, pero que analizada de una forma
completa, de una fotografía universal, pues el resto de la sociedad, el resto del público no tiene acceso a esos conocimientos. De ahí que, pues, la recomendación para estos investigadores es que antes del desarrollo de cualquier innovación o de obra artística, puedan constituir unos acuerdos de confidencialidad. Hay muchos, digamos que borradores en Internet o en plataformas que ustedes lo pueden consultar. O también nos pueden consultar a la División de Extensión o al CATI en la Superintendencia, y que pues le permiten darle como unas garantías para en caso de que esa información pueda ser difundida, pues se puedan ejercer esa reivindicación al momento de hacer el registro, ¿cierto? Supongamos que esa información se reveló más allá del grupo de investigación, pero yo tengo mis acuerdos de confidencialidad. Esto me permite a mí hacer esas reivindicaciones frente a que no se hizo de una forma legal, sino que fue de una forma, digamos que un poco porosa, un poco atípica. Es restituir de nuevo el derecho, poder otorgar ese reconocimiento frente a esos esfuerzos, más allá de los inconvenientes que se haya escapado la información. Eso por un lado, aplica principalmente sobre todo en secretos industriales, de ahí que muchas empresas busquen protegerse del saber hacer de sus procesos a partir de estas cláusulas de confidencialidad y medidas de aseguramiento. Gracias, profe. Les recordamos a todos que para poder recibir su certificado es importante que diligencien el documento, el link de Google Forms que les estamos compartiendo. Para las personas que van a ver este video en diferido, se los haremos llegar mediante mail al registro que hicieron en nuestra página web. Si no se han registrado, mentor-unal.com. Profe, vamos con la siguiente. Si se publica un paper, póster sobre un nuevo proceso, ¿se pierde la novedad para patentar? Bueno, yéndonos al campo de la propiedad industrial, lo que yo les venía diciendo, en qué momento se recomienda publicar. Y es que depende, hay que analizar muy bien el contexto en el cual yo voy a llevar mi invención y voy a hacer la explotación de esa invención. Los derechos de autor tienen un principio que es el principio de territorialidad, ¿cierto? Entonces, el reconocimiento del registro o la concesión de la patente se hace por parte de un Estado y se entiende protegido en el territorio que hace parte de ese Estado. De ahí que una patente reconocida en Colombia, ¿cierto? No puede ser entendida en que tiene una protección universal, sino que está pues, limitada a la jurisdicción de Colombia. Lo mismo pasa para el caso de Estados Unidos. Digamos que hay unos convenios, está el convenio de Madrid, el tema de marcas, está el convenio de París, ¿cierto? Que permiten los acuerdos de la API, que permite, pues digamos, tener esa conexión entre diferentes jurisdicciones, pero pues hay que analizar muy bien dónde voy a llevar yo mi invención para poder hacer esa explotación económica. Una vez yo tenga muy claro en qué jurisdicción, yo tengo que tener presente si esa publicación me va a afectar uno de los requisitos para poder solicitar la patentabilidad, y es el tema de la novedad. Cuando uno revisa el tema de la novedad, pues trata de buscar al máximo que no haya sido reconocido por otros estados, ¿cierto? Y que no esté en la literatura. Entonces, la publicación podría llegar a afectar este criterio para poder reconocer esa patentabilidad. No importa que sea del mismo candidato de solicitud de patente, ¿cierto? Que ha realizado la publicación. El solo hecho de que haya sido conocido por parte del público, pues eso puede limitar a que no se presente este elemento de novedad, y a falta de uno, pues hay una negación completa de la patente. Eso pasa en algunas jurisdicciones. Yo les mencionaba el caso de Brasil. Pero, por ejemplo, pasa en el caso de Colombia o de Estados Unidos, donde la ley entiende de que pues, esto se da en contextos académicos, corporativos, empresariales, donde pues, se busca hacer una difusión de cuál ha sido el último desarrollo del estado de la técnica. Lo que se busca es que en esta publicación no se den los detalles concretos, sino que se hable de la innovación, pero no a tal punto que cualquier otra persona con ese mero paper o publicación pueda recrear completamente el proceso
inventivo, ¿cierto? Y se le da al inventor un plazo de 1 año para que éste pueda hacer la solicitud del registro de la patente. Una vez se interpone esa solicitud, pues se interrumpen los términos, ¿cierto? Eh, en algunas situaciones como que se expiden unas medidas cautelares para poder como congelar la fotografía y que ningún otro pueda hacer como una reflexión hasta tanto no se resuelva el caso, ¿cierto? Pero pues si superado ese año desde el momento de publicación no se ha hecho esa solicitud de patente y después a los 2, 3 años el inventor va a hacer ese registro porque, qué sé yo, ha avanzado en cuanto a la madurez de la tecnología, pues eso le podría jugar muy en contra. Hay una pregunta que es muy asociada a esta y es, ¿yo puedo patentar algo a pesar de que se encuentre en fase de desarrollo TRL1? Y la pregunta es sí, la respuesta es sí, porque pues desde que se cumplan los requisitos de patentabilidad, pues yo lo puedo hacer. El problema está es si yo decido publicar mi paper acá, en esta fase inicial de desarrollo, ¿cierto? Y por allá al cabo de 3, 4, 5 años me doy cuenta de que ya mi tecnología tiene la maduración, pero resulta que como pasaron más de 1 año, pues me podrían estar negando esa patente precisamente porque transgrediría el elemento de la novedad. Entonces hay que tener como muy en cuenta esos elementos, saberlos en dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿cierto? A la hora de poder realizar la publicación. La recomendación, y es que sé que nos ven muchos eh, científicos, ingenieros, es si no tiene claridad todo este proceso, pero usted siente que en su tesis puede haber algo que puede afectar ese tema de la novedad, se puede solicitar la presentación de la tesis a puerta cerrada. Es un documento, se solicita no solamente pues, en la universidad, sino pues, en cualquier institución educativa en el cual esté adscrito, ¿cierto? Y pues esto permite, como medida de aseguramiento, proteger esa publicación. Súper, profe, gracias. Entonces, le recordamos llenar el formulario para todos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, profe, es: ¿por qué en Colombia es tan difícil patentar y tan costoso? Creo que es la razón para que no generemos patentes. Nosotros somos muy innovadores. Gracias. Bueno, el tema de los costos, hay unos costos en cuanto a la concesión y hay otros costos en cuanto al mantenimiento de las patentes. Definitivamente, pues en términos de costos, hay unos costos que son fijos, que están asociados propio, digamos que a la administración de esas patentes, al reconocimiento pues, de esas labores que desarrolla el Estado, que pueden verse como unas tasas, así como cuando uno utiliza una autopista 4G, pues que le toca pagar un peaje mayor, así uno utilizar una vía terciaria, ¿cierto? Que son pues que requieren unos servicios especializados por parte del Estado. Puede que esos costos estén asociados al uso de ese personal, porque pues para el estudio de esa novedad, de ese nivel inventivo, de esa aplicación industrial y pues de originalidad, se requiere de un conjunto de expertos, no solamente abogados, sino personas que también conozcan qué es lo que se está desarrollando, ¿cierto? De ahí que, pues de pronto los altos costos pueden estar asociados precisamente por el uso de esos equipos de trabajo, pero también por el tema de la certificación o la verificación. Entonces, pues eso va a depender mucho ya del juego de oferta y demanda, ¿cierto? Si en Colombia tenemos un limitado número de laboratorios que puedan certificar, qué sé yo, el desarrollo de una fórmula química, farmacológica, pues eso nos va a repercutir en un precio mayor al ser una cantidad de ofertantes menor, ¿cierto? Entonces, el tema de los costos está muy vinculado, pues también a esos costos fijos de las entidades del Estado, pero también a los costos de mercado, de cómo yo puedo verificar si existen los laboratorios acá en Colombia para poder verificar esa altura inventiva, ¿cierto? Y en un tercer elemento están las políticas de Estado.
a veces los estados, pues, dando esas concesiones son como unos permisos que se le da en favor a un particular para que haga una explotación individual. Entonces, pues el Estado también busca parte de la financiación del erario público, del tesoro público a través de esas concesiones, así como hace unas concesiones con el espectro, concesiones para explotación de minas, ¿cierto? Digamos que todos los recursos que son de orden público, el Estado también busca captar recursos. Entonces son esos tres elementos. Habría que ver, digamos que en países donde la política de Estado ha sido enfocada en la propiedad intelectual, en el fortalecimiento, veas el caso de, por ejemplo, de Singapur, esos derechos son subsidiados por parte del Estado de esos costos. Entonces, pues depende mucho de la política del Estado. En Colombia, no sé si ha sido por la tradición del trabajo físico, de que pues somos una economía principalmente agraria, los derechos de propiedad intelectual no se les ha dado como un reconocimiento o el papel protagónico que en el contexto internacional y en el comercio internacional pues se mueve a partir de ello. De ahí que surjan pues muchas teorías, eh, tanto a favor de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual en general, como en contra. Las teorías económicas que están en contra de la propiedad intelectual es que pues, es la nueva forma de colonización de las economías fuertes en capital en comparación a los países que están en vías de desarrollo. Entonces, pues depende de muchos elementos, pero principalmente pues de políticas de Estado. Perfecto, gracias, profe. Vamos con la siguiente. ¿Bajo qué modalidad se puede aspirar a proteger una tarjeta electrónica y un producto? ¿Es posible proteger invenciones implementadas por computador cuando uso software de acceso libre? Muy buena la pregunta. Bueno, en cuanto al tema del diseño de circuitos integrados, que es la tarjeta electrónica, que es lo que yo entiendo, esto se protege a través de propiedad industrial, ¿cierto? Y se pueden dar a través de las patentes, que se concede la explotación exclusiva de 20 años, o a través de modelos de utilidad, patentes, ¿cierto? Que la explotación sea por 10 años. Ahí está la diferencia en que es nuevo, ¿cierto? Si la tarjeta comprende una arquitectura nueva, yo modifiqué la distribución de los componentes, de los transistores, ¿cierto? Sobre todo teniendo que ahorita es mucho más complejo por el tema de la dificultad de poder organizar un espacio que ya estamos llegando a niveles atómicos. Si la forma de distribución me permite una mayor productividad o utilidad o el beneficio o puedo disminuir el consumo de energía, perfectamente se podría solicitar como una patente de invención. Ahora, si yo utilizo una tarjeta que ya estaba dentro del estado de la técnica, pero resulta que antes esa tarjeta era empleada para eh, procesamiento de fotografías y ahorita es para análisis de datos de cohetes espaciales, qué sé yo, algo que no había sido pensado con anterioridad, pues ahí se podría hacer el reconocimiento de la patente de utilidad. ¿Cuál es la cosa? La cosa es si yo utilizo software libre y es que de ahí que sea importante dentro de estos criterios de patentabilidad el segundo frente al nivel inventivo. Y es que en el nivel inventivo yo, digamos que analizo la bitácora de investigación, cuál ha sido el proceso que ha tenido de desarrollo y de maduración la tecnología. Puede involucrar cosas que estén en el dominio público, cosas que no tengan reconocimiento propio del derecho de propiedad intelectual, porque no la hizo un humano, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces habría que ver de qué forma y de qué porcentaje la altura inventiva es atribuible a la persona humana. Si es destacada, es decir, que su participación es mayor al 50%, los esfuerzos de la persona humana, ¿cierto? En ese nivel inventivo, más allá del uso de inteligencia artificial o de datos de acceso público, pues se le podría dar el reconocimiento de la patente por ese desarrollo. Eh, si es de, eh, si la construcción se ha hecho a través de un software libre, pero pues se entiende libre es porque hay el reconocimiento de esos derechos morales, ¿cierto? De quién fue el que hizo el software, pero no hay
no hay una restricción, una exclusividad en cuanto a los derechos patrimoniales de la explotación de esa invención o de esa obra. Entonces, pues desde que se haga el reconocimiento de esos derechos morales, pues estaría haciendo, digamos que una correcta protección frente a esos desarrollos que usted ha obtenido. Gracias, profe. Hay un elemento adicional y es que hay algunas teorías económicas donde apuntan que precisamente el desarrollo o inclinarnos a veces en algún tipo de situaciones muy concretas frente a las licencias abiertas, que son estos códigos abiertos, podrían conjurar situaciones adversas a la situación propia de un Estado o una sociedad. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Estaba la discusión de si debería abrir las patentes de estos fármacos, ¿cierto? Porque estábamos a nivel social en una crisis sanitaria que podría limitar digamos que el disfrute pleno de los derechos. Entonces siempre, digamos que en situaciones álgidas está la discusión hasta qué punto yo, Estado, concedo una patente, ¿cierto? Y hasta qué otro punto yo reconozco el interés general. Eh, entonces, digamos que son cosas ya adicionales a tu pregunta, pero pues digamos que siempre está como en conflicto eso del acceso público y el acceso privado. Pero en últimas, desde Perfecto. que se reconozca el derecho moral, todo está bien. Perfecto, profe. Una última pregunta sobre el tema de software es ¿cuánto se debe actualizar el registro de software? El registro de software. Bueno, cada vez que haya una modificación, se expresa, es decir, que yo haya cambiado el código binario o el código de programación o digamos, el lenguaje por el cual se haya expresado esa idea, pues la idea es hacer una actualización de ese registro. Ahora, lo que yo les decía, en derechos de autor no se requiere un registro para tener la plena garantía de la protección de esos derechos asociados. El registro es para temas de probatorios, para poder certificar de que usted es el autor de ese código de software, ¿cierto? Y pues que usted lo ha desarrollado en unas condiciones, unas particularidades. Pero si usted hace modificaciones en el lenguaje de programación, pues no significa que vaya a perder sus derechos de reconocimiento. Ahí la cosa es que pues mantener un registro actualizado le va a permitir mejorar el tema probatorio. Dado caso de que exista un desconocimiento por parte de un tercero, pues usted puede hacer medios de defensa de esos derechos de una forma mucho más efectiva y rápida. Pero pues no es necesario el registro para la protección. Gracias, profe. Vamos con varias preguntas sobre derecho de autor. ¿Cómo funcionan los derechos de autor respecto a la música? Bueno, los derechos de autor, como el criterio es originalidad, ¿no? Y es esa interacción entre la persona humana y el entorno. Entonces, básicamente es cualquier tipo de creación artística. Puede ser una obra literaria, pero también puede ser la música propia, los fonogramas. Habla la legislación, porque es una legislación de cuando existían los discos gigantes. Siempre que cumpla los criterios de originalidad. Y lo mismo que con el registro. El registro simplemente es para poder probar que existe la obra y que está relacionada con un autor. Pero su defensa pues se hace a partir de si yo soy el que lo ha manifestado de una forma auténtica. Hay unos temas en qué tanto porcentaje de piezas yo he utilizado de otras obras artísticas. Vemos que hay un límite dependiendo del caso. En este momento se me dan los porcentajes, creo que es el 20, el 30, bueno, en fin. Pero que eso no me desconoce el reconocimiento de una nueva obra artística, pues atendiendo que hay muchos derechos que son derivados de obras principales. Hay una cosa muy importante en la música y es que el soporte físico no constituye la protección de los derechos de autor. Una cosa es la obra, la canción, y otra cosa es el CD o el disco de vinilo, ¿cierto? El hecho de que pues, exista una vulneración al soporte no implica una vulneración al derecho de autor asociado a ello. En temas, pues, a nivel de la industria musical, pues hemos visto la transformación de cómo estas tecnologías de streaming
han buscado la protección de estos derechos de autor a través del pago de regalías por número de reproducción. Vemos que esto ha mejorado mucho en términos de protección y acceso a esas obras y el reconocimiento pues, de esos derechos morales y de invención, de originalidad. Perdón. Súper, profe. Siguiente. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan para rechazar derechos de autor y o propiedad intelectual? Bueno, el tema es, aplica mucho, por ejemplo, lo que vimos en marcas, ¿cierto? Y es que puedan alterar el orden público, la ley, la moral, las buenas costumbres. Entiéndase las buenas costumbres como el interés general, no el interés de una doctrina o de una moralidad concreta, sino el interés general. Siempre que esos derechos de autor busquen reducir o limitar derechos fundamentales, pues se podría dar una negación al registro de esas obras, eh, como obras que busquen propender hacia el odio, hacia crímenes de lesa humanidad, como es que en ese tipo de casos se puede negar. Aquellos que estén nutridos de muchos elementos reconocidos en otras obras y que traten pasarlo como título propio por originalidad, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que en la creación de esas nuevas obras se hagan la referencia frente a cuáles fueron como los insumos, y hay que sea muy importante en la decisión, por ejemplo, en los trabajos, en los libros, en las tesis, citar cuáles son las fuentes para evitar precisamente, digamos que en posiciones contrarias al reconocimiento de esos derechos de autor. Y pues todo aquello que no cumpla los requisitos. La idea es que se pueda hacer esa concesión de esa explotación exclusiva es porque ha tenido un esfuerzo y ha involucrado nuevas formas de expresar ideas o ha desplazado la frontera de conocimiento. Si eso no se cumple, pues difícilmente hay un justificante que la sociedad sacrifique ese bienestar social, que era lo que yo les mostraba en las primeras diapositivas, sacrifique ese bienestar social para darle un mayor beneficio a alguien que no tendría un mérito en cuanto al estado de la técnica. Porque lo que se busca y lo que busca la norma es pues que en el largo plazo todos seamos copartícipes y beneficiarios de una tecnología y que no quede concentrada en unos pocos. Súper, profe. ¿Pueden, por favor, compartir los datos de la reglamentación sobre derechos de autor a nivel nacional y de la Universidad Nacional? Claro, por supuesto. La normativa que nos rige es la decisión 351. Se aplica mucho, o sea, más de lo que, pues, digamos que uno en el ejercicio del derecho común lo haría. La ley 23 de 1982 y a nivel de Universidad Nacional nosotros aplicamos el acuerdo 035 de 2003. Entonces, en ellos, en estas legislaciones, pues se reconocen que se entienden por obras, por programas, que se entienden por editores, todo, pero pues también, digamos que dado las particularidades o las especificaciones en cuanto a cómo se debe hacer el registro, qué es sujeto de registro, todo lo que les he venido contando, pues digamos que en estas disposiciones legales. Entonces, bien podrían revisarlas. Y en materia a nivel interno de Universidad Nacional, Acuerdo 035, pues habría que revisarlo con otra normativa, ¿cierto? Para poder utilizar estos derechos de autor y poderlos aplicar ya a un emprendimiento, un spin-off, una startup, lo mismo con propiedad intelectual, industrial en general. Súper, gracias, profe. Pregunta sobre diseño industrial. ¿Una patente de diseño industrial puede ser modificada y mejorada para su inventor en el transcurso de su vigencia para mejorar el producto a partir de investigación y desarrollo? Sí, por supuesto. Digamos que siempre y cuando se tenga la autorización del titular de la patente base, yo perfectamente podría hacer una modificación de esa patente para poder desarrollar unos mejores adelantos. La pregunta es muy evidente porque así como el derecho de propiedad intelectual genera unos beneficios enormes a nivel social, ¿cierto? Y a nivel de la empresa, pues también tiene un lado como no tan favorable, y es cuando hay un abuso del derecho. Hay unas industrias a nivel internacional, ¿cierto?
que buscan patentar cualquier cosa, cualquier desarrollo, cualquier modificación de un diseño, para evitar precisamente que otras empresas pequeñas puedan llegar a hacer mejoras sobre la patente existente y con ello, pues, limitarles o reducirles la proporción o la cuota de mercado. De ahí que precisamente es un punto focal de los críticos de la propiedad intelectual, de que el sistema de patentes en algunos casos y cuando existe una concentración de mercado, pues lo que hace es limitar ese deseo que es el desarrollo del estado de la técnica. Entonces, siempre y cuando pues tenga los permisos o el licenciamiento necesario para poder hacer las modificaciones de la patente, pues no habría ningún problema. De hecho, puede dar a un derecho derivado propio y que esos derechos primordiales de esos derechos privados de esa patente puedan ser compartidos por el patente inicial, la patente primaria, y pues el inventor de segundo plano. Pero cuando esto no sea, pues, y cuando existe un abuso del derecho y una concentración del mercado, pues lo que buscan es poder patentar al máximo la mayoría de cosas para evitar que otro tercero pueda llegar con una invención mejor, un diseño mejor, y de esta manera pues reducir la cuota de mercado. Eso es un punto muy importante en la discusión actual. Perfecto, profe, muchas gracias. Preguntas sobre el trámite de la patente. Voy a hacerle la mitad, porque hay varias sobre eso, entonces voy a hacer como un set de varios sets de preguntas sobre este tema. ¿Cuánto tarda en tramitarse una patente? ¿El proceso es sencillo y puedo hacerlo yo mismo o necesito un abogado que me ayude? Bueno, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que pueda tener la asesoría jurídica, ¿cierto? Un profesional del derecho que sepa de estos temas de propiedad intelectual y propiedad industrial particularmente, para que de esta forma pueda usted construir ese análisis de mercado, de saber si esos costos a los que va a incurrir con el tema de la constitución de la patente y el mantenimiento de la patente y el contexto en el cual va a llevar su innovación a un mercado particular, pues le son favorables, ¿cierto? Hay unos elementos que son propios del derecho administrativo, que están muy relacionados con el tema de la propiedad industrial, ¿cierto? Que pueden jugarle muy en contra si usted no es experto en derecho. La idea es acompañarse de un abogado para poder tener como conocimiento pleno la Superintendencia de Industria y Comercio, pues una estatal funciona es a partir del derecho administrativo y esa es la forma como habla el Estado. Y en esa terminología, pues digamos que puede jugar un poco en contra. ¿Sí? Pero pues sí, todo surge como en el conducto regular o pues ya tiene una experiencia previa, digamos que podría darse la situación en la cual pues se haga la solicitud. ¿Cuánto se puede demorar? Las demoras, estamos hablando de términos de protección si todo se cumple y todo es perfecto entre 6 meses o un año, pero también se puede extender a 2 o 3 años, ¿sí? Porque esto es como una contención. Yo voy a solicitar la patente, ¿sí? Pero si veo que hay otros inventores que también están reclamando, reivindicando esos derechos, lo que busca el Estado es ver quién fue el primero, ¿cierto?, en desarrollar, en cumplir esos requisitos de novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Y hay veces que por la necesidad de poder no revelar toda la información o porque la tecnología no está muy desarrollada, porque apenas estamos en un TDR, no es muy clara para el regulador poder precisar unos hechos que le pueden permitir identificar si tiene un nivel inventivo o una aplicación industrial. En ese caso, pues lo que hace el Estado es contestar, venga, acláreme en este punto para qué sirve. Eso se llama las reivindicaciones de las patentes. Y en ese tema de poder, digamos que de un diálogo a través del derecho administrativo, pues digamos que los tiempos se pueden alargar. Entonces estamos hablando de periodos de 6 meses que pueden llegar a 2 años, 3 años. De ahí que pues sea importante estar muy acompañado de una asesoría técnica jurídica para evitar al máximo reprocesos y pues con ello que se le pueda dilatar la solicitud. Gracias, profe. Siguiente, si yo he hecho una solicitud de patente, pero aún no se me ha concedido,
¿Debo evitar la explotación de la misma? ¿Qué riesgos corro? ¿Qué mecanismos existen para que una patente en Colombia sea reconocida y en países extranjeros? Bueno, muchas de las jurisdicciones y bueno, a partir de estos tratados internacionales de la protección de la propiedad intelectual, que se da pues a partir de la OMPI, que es la organización internacional adscrita a la ONU, pues se busca que en el análisis de la novedad y en la revisión del estado de la técnica, pues no haya sido otorgada esa patente en otros estados, ¿sí? Digamos que eso es una garantía que tienen los inventores a la hora de solicitar una patente, si bien yo no estoy seguro de que pueda hacer mi explotación, qué sé yo, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por lo pronto sé que voy a hacer mi solicitud en Colombia. Cuando alguien en Estados Unidos va a hacer la solicitud de reconocimiento de esa patente, allá van a revisar el tema de la novedad y con ello van a revisar el tema del estado de la técnica. De ahí que si ellos encuentran que ya existe una tecnología con las mismas condiciones, las mismas particularidades, ¿cierto? Cuyas formas son similares, pues ellos van a negar la patente porque ya está en el estado de la técnica. Si bien no fue reconocida la patente en Estados Unidos, sí ya fue reconocida en otro estado. Y esa es una de las múltiples garantías que tienen los inventores a nivel internacional de poder proteger sus invenciones. De ahí que sea fundamental el tema de los convenios internacionales y que a raíz de ello, pues surgió fue en 1883 en la exposición de inventores de Viena en 1873, cuando muchos inventores ni siquiera asistieron a la feria porque tenían miedo de que inventores de otros estados le pudieran robar sus desarrollos. Entonces, eso fue un tema de preocupación y este tema de la novedad, pues digamos que se articula con estas convenciones internacionales de aquella época y que han venido evolucionando hasta llegar a los acuerdos actuales. Perfecto, profe. Un segundito, ya ponemos nuestra siguiente pregunta es, ante la SIC, si se solicita la patente y esta no es concedida, ¿puede en el mismo proceso aspirar a solicitar el modelo de utilidad? Siempre y cuando se acredite que existe la novedad y la aplicación industrial. Entonces, pues digamos que ya hay un nivel inventivo previamente establecido, ¿cierto? Si la negación de la patente de invención se da es porque no cumple el criterio de nivel inventivo, pues, pero sí cumple el tema de novedad y aplicación industrial, perfectamente yo puedo hacer una modificación en cuanto a la solicitud de registro y concesión de la patente y, digamos que, transformarlo hacia la patente de modelo de utilidad. Ahí lo importante es acreditar el tema de la novedad y la aplicación industrial. Es decir, que no haya estado en el estado de la técnica, no la invención, sino la aplicación de la invención para el desarrollo de un proceso o resolver una necesidad particular y concreta, y pues que se pueda masificar o incorporar en líneas de producción que oferten bienes y servicios. Entonces, habría que revisar ese tema, pero sí es posible. Perfecto. ¿Es posible patentar o crear registro de protección a un modelo de diagnóstico empresarial? Eh, Perdón un segundo, para terminar la pregunta anterior, no es posible al revés. O sea, yo no puedo pasar de una patente de modelo de utilidad hacia una patente de invención. En eso sí tengo una restricción. Y es precisamente porque pues necesitaría del otro elemento, del nivel inventivo. Entonces no es, ahí tendría que acreditarlo para poder. Y si yo estoy probando de que ya existe algo que está en el estado de la técnica, pero que no ha sido utilizado otro proceso, pues básicamente me afectaría ese nivel inventivo, lo cual pues no aplicaría en sentido contrario. Eh, ya, muchísimas gracias. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Es posible patentar o crear registro de protección a un modelo de diagnóstico empresarial? Un modelo de diagnóstico empresarial. Bueno, ahí el tema está en la protección y la metodología para poder crear ese diagnóstico, ¿cierto? No es el producto como tal, sino es la forma o los mecanismos o las herramientas o las estrategias que yo puedo utilizar. Y a eso se llama el know-how o el saber hacer, ¿cierto?
Digamos que entre todas las metodologías posibles, yo he combinado unos elementos de cada una y eso me ha permitido generar un proceso, unas mejoras a nivel de proceso organizacional, de sondeo, administrativo, bueno, en fin, que me permite generar una ventaja comparativa en comparación a otros oferentes en el mercado. Digamos que en ese tipo de situaciones en el know-how no se reconoce propiamente a través de la patente, ¿cierto? Sino que se reconoce a través de los secretos industriales o empresariales. Y pues hace parte de ese conjunto también los elementos de know-how, que es como un contrato muy subgéneris de ese conjunto grande, y es el saber hacer, siempre y cuando eh, el, el que ostenta la propiedad de esa forma del saber hacer lo mantenga aislado del conocimiento del público, pues se presume que ya está protegido. Lo que yo les decía en propiedad industrial, no toda la propiedad industrial es reconocida a través de patentes, sino que hay unas formas, los secretos industriales, el tema de marcas y signos eh, de distinción comercial, que se reconocen es por el ejercicio propio del uso de esto y por la restricción, la exclusividad, la negación de que cualquier otra persona lo pueda tener conocimiento. Sobre el producto, no, pero sobre la metodología, sí. Perfecto. ¿Por qué no podemos patentar los microorganismos o cómo es el proceso en Colombia? Claro, estos son el tema de las bases de recursos genéticos. Y es que lo que ya está, es como si fuera un estado de la técnica, para explicarlo de una forma mucho más sencilla, pero está en el estado de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, las cosas que son propias de la naturaleza, a pesar de que la naturaleza no tenga una personalidad jurídica, se reconoce que ya existían, lo cual pues hace parte de los bienes que son propios del Estado. Y el Estado lo que hace es dar unas concesiones, ¿sí? Entonces, difícilmente yo puedo patentar el descubrimiento de un microorganismo porque se entiende que esos recursos, a pesar de que no teníamos conocimiento de su existencia, ya estaban en el contexto y son parte y son reconocidos como unos bienes atribuibles por parte del Estado. El Estado va a dar unas concesiones frente al uso de esos microorganismos, del uso de esos códigos genéticos o recursos biológicos, ¿sí? Pero no pueden configurarse como una patente. ¿Cuándo sí podría hacerlo? Y es cuando yo he desarrollado alguna fórmula, algún método, un proceso químico o alguna modificación de estructura genética que me permita modificar al microorganismo y que a raíz de ello yo pueda obtener un nuevo microorganismo que antes no existía en el estado de la naturaleza propia y que sobre el procedimiento para la modificación de ese microorganismo, sí podría tener una solicitud de la patente. En ese caso sí se podría, pero si el microorganismo lo descubrí yo ayer, pero yo no le he hecho absolutamente nada, pues digamos que ahí no se habla de patentes, sino que se habla de una concesión de explotación de los recursos biológicos. Súper. ¿Cómo se verifica que el nivel de incentivo es suficiente para que el producto sea patentable? ¿Siempre es necesario tener una bitácora? Bueno, lo de la bitácora de investigación es lo recomendable, pero digamos que yo lo puedo acreditar de muchas otras formas. Se sabe que para poder desarrollar un nivel inventivo es porque ha sido producto de un trabajo, de un esfuerzo, ¿cierto? Y que ese esfuerzo de alguna u otra forma ha estado registrado, no necesariamente a través de un documento escrito, a veces puede ser registrado es mediante como las etapas del desarrollo. Muchos inventores como que, o grupos de investigación como que se encierran en el laboratorio, van capturando datos, van revisando, haciendo modificaciones. La idea es que con el nivel inventivo, independientemente si yo tengo bitácora o no, yo pueda acreditar de que hace parte de un proceso que corresponde en a un método científico, ¿cierto? Y que yo he aplicado esos métodos para poder tener un desarrollo técnico que puede ser verificable, que puede ser reproducible, que yo lo puedo insertar en un contexto, en un entorno común o aplicable, ¿cierto? Y que va a tener unos resultados, que es lo que yo digo en la solicitud de la patente, que es lo que permite resolver o una necesidad o mejorar un proceso productivo. Entonces,
Lo recomendable es tener una bitácora de investigación porque esto facilita el tema probatorio, ¿sí? Pero no necesariamente. Digamos que en la reclamación del nivel inventivo, la idea es acreditar que no fue una idea que surgió de la noche a la mañana, porque pues digamos que ahí el Estado le queda mucho más difícil poder establecer si existe o no esos desarrollos, o si esa solicitud de la patente es una suplantación de un proceso que otros inventores hubiesen hecho. Digamos que ahí podría tener un criterio de duda, a pesar de que se aplique la buena fe en tema de legislación, eh, frente a por qué resultó con un carro volador cuando nunca ha dedicado ni siquiera a desarrollar engranajes, ¿sí? Entonces, es para poder también certificar de que el solicitante es el meritorio de esa patente, o por lo menos que tiene los justificantes, o que tiene las sesiones de los derechos patrimoniales, pero que tiene la legitimidad para poderla solicitar. Perfecto, profe. Soy investigador y docente. Bueno, para todos ya nos quedan 10 minuticos de preguntas. Sabemos que tenían varias preguntas, esperamos terminarlas todas, yo creo que sí. Recuerden que sigue la sesión, la siguiente sesión les enviaremos los accesos para que puedan entrar y recuerden registrarse. Vamos para la siguiente. Soy investigador y docente. Está bien que en un contrato de docencia una universidad ponga una cláusula donde se expresa que cualquier obra que sea desarrollada por el docente pertenece patrimonial a la institución. Sí, por supuesto. Digamos que son las presunciones de las que yo hablaba del artículo 20. Y es que la ley entiende que, pues cuando yo estoy vinculado a una entidad, pues el solo hecho de que exista una relación legal o reglamentaria, si la entidad es pública o un contrato laboral, con ese tipo de cláusulas, yo estoy encargando la realización de una obra, ¿cierto? Como entidad, para que el encargado pues me entregue al finalizar un determinado periodo cierta obra y que sea en virtud de una relación laboral o legal. Vemos que la ley ha previsto eso y eso establece que ante el vacío contractual se aplicará esa presunción del artículo 20. Pero pues lo que yo les venía manifestando, también puede darse una negociación entre el empleado o el docente con la universidad pública o privada que puedan modificar, digamos, que ese tipo de condiciones, por lo menos hacerlo mucho más claro. Y es sobre todo en tema de los aportes. Si el docente ha hecho sus desarrollos a partir de conocimientos que eran propios de la universidad o de la empresa, si ha utilizado la infraestructura, los laboratorios, pues lo ideal es que sea en una proporción pues que le permita a cada una de las partes asignarle unos derechos derivados patrimoniales pues conforme a cada porcentaje de participación. También puede darse el caso donde las partes decidan acordar de que todo es del inventor a pesar de que se utilice la infraestructura. La cosa es que la presunción del artículo 20 entra es a subsanar el vacío que las partes no hubiesen podido determinar. Si las partes no dijeron nada, pues se aplicará la presunción de que hay una cesión de los derechos patrimoniales del, del docente en favor de la universidad. Pero si se puede hacer esa negociación, no se puede estipular cláusula contraria, pues perfectamente podrían darse otros elementos. La idea es que sea pues proporcional, que si yo invertí el 50% y el otro 50%, pues al final la explotación de los derechos patrimoniales sean en un 50 en un 50. En derechos morales siempre va a ser reconocido el inventor por su labor, siempre, salvo que se trate de la voluntad propia del Estado. Perfecto, profe. Muchas gracias. Siguiente, en los procesos de co-creación, creación colectiva o codiseño, cuando se trabaja con diferentes personas o comunidades, ¿cómo se debe manejar la propiedad intelectual? Bueno, en comunidades hay diferentes tipos de comunidades. Están, digamos que comunidades como sociedad general, civil, pero hay unas comunidades especiales que el régimen constitucional ha previsto como de una garantía reforzada, y son las comunidades ancestrales, ¿sí? Entonces, ahí los conocimientos son muy, la forma de poderlo manejar es muy diferente.
el reconocimiento de la protección de los derechos asociados a las comunidades ancestrales, pues se ha tenido los desarrollos de que el inventor puede hacer un reconocimiento de que, o el autor, un reconocimiento de que parte de su obra o de su desarrollo inventivo ha sido producto del desarrollo de esos conocimientos ancestrales. Si esos conocimientos ancestrales de las comunidades representan un porcentaje mayor, y eso lo hacen a través de uno de esos estudios de peritaje, que es el avalúo de activos intangibles, ¿cierto? Permiten que básicamente el inventor llegó, vio una unidad que utilizaba un compuesto, él se lo llevó y fue y lo patentó, pues podría haber una negación de esa patente porque ya se encontraba el estado técnico. Entonces el estado de la técnica no solamente va hacia lo formal, sino también al reconocimiento de comunidades que ya han tenido una experiencia larga, que no ha sido pues producto de un desarrollo de investigación o científico, sino que ha sido propia de la experiencia y de prácticas milenarias, ¿cierto? Y si eso pues tiene un porcentaje elevado, difícilmente podría solicitarse el reconocimiento de una explotación exclusiva. Habría que ver el caso particular, pero digamos que ese sería como el mayor indicador. Ahí vienen también muchas de las críticas en contra de la propiedad intelectual, todo el tema de lo que es la apropiación cultural, el tema de yo tomar ideas de otros contextos, de otras sociedades, incorporarlas como algo novedoso, ¿cierto? Pero ya es una crítica porque es un abuso del derecho que no, pues, no contempla que el propósito es beneficiar al inventor o al artista por esos esfuerzos, pero que a largo plazo es reconocer un beneficio social en cabeza de todos. Perfecto, profe. Tenemos una para respuesta cortica, entonces, para poder hacer el cierre. El caso del fotógrafo en México que registró el nombre Dubois y tumbó la página de muchos fotógrafos en Facebook, páginas que llevaban años, ¿es un abuso del derecho? Bueno, yo no tengo conocimiento a profundidad de ese caso particular y concreto. Eh, Habría que ver, digamos que diferentes páginas de Internet. Lo que pasa es que los estados en tema de territorialidad hace parte del estado las páginas de Internet que terminen en .com, por ejemplo, para el caso de Colombia. En el caso de México será .mx, ¿sí? Entonces, así como hay una territorialidad física de fronteras, hay una territorialidad a nivel de medios electrónicos, de espacio virtual y de espectro. Entonces habría que revisar bien el caso si ese reconocimiento de esa distinción de la marca, porque TUA es, básicamente yo estoy registrando una nominación, de pronto una marca que también puede ser mixta, que puede tener unos hologramas, un jingle, ¿cierto? Y si la entidad o el regulador encargado de hacer el registro de marcas determinó que esa expresión pudiera ser una distinción y que no entraba a tener una ambigüedad frente a cualquier otro tipo de distinciones en el mercado, pues perfectamente se podría hacer el tema de desmontar pues todo aquello que sea contrario, que permita digamos que una confusión por parte del consumidor. ¿Qué es lo que hacen este estado? Pues este estado va a limitar todas las direcciones electrónicas terminadas en MX, y para otros estados también pues se les transmite la información de que hay una marca distinción dada en otra jurisdicción que podría tener la potencialidad de ser explotada en otros contextos. Entonces ahí es donde la Superintendencia de Industria y Comercio podría evaluar el tema de hasta qué punto podría confundirse en otra, por ejemplo, en la jurisdicción colombiana, ¿sí? Entonces hay que ver muy bien el caso particular para poder dar muchos más detalles, pero frente a ese no lo estudio en particular. Perfecto, profe. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta primera sesión. Gracias, profe, por todo su tiempo, por la presentación, por las preguntas, la respuesta a las preguntas, muy, muy claro. Queremos también agradecerles a todos su asistencia. Como les comenté, va a estar disponible en nuestras redes este video
después de la sesión, ya que tuvimos unos inconvenientes técnicos, suele pasar, este es el mundo de la tecnología, y pues se lo haremos llegar a las personas que se inscribieron. Nos vemos entonces para la siguiente sesión. Están todos invitados a seguir registrándose en nuestra página mentor-unel.com, en hacer parte de nuestra comunidad. El objetivo es que puedan tener toda esta información. Y a todos muchas gracias, y a los que acaban de entrar a nuestra comunidad Mentor, más que bienvenidos. Recuerden que todos somos Mentor. Feliz día, feliz fin de semana para todos y nos vemos en la siguiente. Gracias.